Las imágenes que acabamos de ver no corresponden a un programa acabado, terminado. Son simplemente imágenes de un material, de un documento, de un programa que no pudo llegar a ser. Está aquí conmigo Mercè Vilaret, que era la realizadora de este programa y que irá comentando las vicisitudes y el sentido que tiene el material que llegó a rodar. En todo caso, si este material no llegó a puerto, si el programa no llegó a realizarse en su totalidad, fue debido a un hecho fundamental y trágico, a la muerte de su protagonista absoluta, Mercè Rodoreda. En fin, bueno, en todo caso, lo que sí llegaste a terminar y a completar del espacio que estabas grabando con la Rodoreda fue la entrevista. Sí. Pero la Rodoreda era una mujer, yo recuerdo, muy celosa de su privacidad, una persona reacia a entrevistas y a apariciones en público. ¿Cómo fue tu relación con ella y cómo conseguiste trabajar con ella? Mira, mi relación con Mercè Rodoreda es una de las experiencias gratificantes que he tenido en mi profesión, que han sido muchas, pero esta me parece fundamental. Y la historia del programa después ha sido triste, pero para mí ha sido muy importante el poder sentir cerca de ella la relación que se estableció entre nosotras. Y yo, cuando me plantearon la posibilidad de hacer este programa, estaba un poco asustada porque sabía que Mercè era una persona, como tú dices, muy celosa de su privacidad, no sabía cómo respondería frente a una cámara. Por otra parte, el programa Esta es mi tierra no siempre es una entrevista, como sabes, hay otras muchas formas de hacerlo. Entonces, los primeros contactos que tuve con ella y que después explicaremos, en principio eran un poco, no diría inquietantes, pero te hacían estar a la expectativa, hasta que llegó un momento, que fue el segundo contacto,
que sorprendentemente se estableció entre nosotras una relación de comunicación. Porque, perdona, ¿tú antes no la conocías a ella? ¿No la habías tratado? Yo físicamente no la había tratado nunca. Y el segundo contacto que tuvimos, recuerdo que fue en su casa de Balmes, se estableció una comunicación que yo casi te diría que era extraña, ¿no? Fue una confianza, un sentirnos cerca, una relación de intimidad, que fue lo que me llevó a tomar la decisión de hacer la entrevista yo personalmente. Mercè Rodoreda había nacido en Barcelona en 1909. Su primera obra importante fue Aloma, editada en 1938. Rompería un largo exilio y un largo silencio literario cuando en 1958 publicó 22 contes, 22 cuentos. La Plaza del Diamant, la Plaza del Diamante, del 1962, ha sido traducida hasta hoy a unas 12 lenguas y solo en catalán se han vendido de ella más de 200.000 ejemplares. Otras obras importantes son El carrer de les Camèlies, La calle de las Camelias, de 1966, Mirall trencat, Espejo roto, de 1974, y Quanta guerra, de 1980. Murió en Gerona el 13 de abril de 1983 a la edad de 74 años. Quina importància té la llengua en el teu treball? És capital. És a dir, si per exemple l'escriure en català, jo m'hagués hagut de guanyar la vida escrivint en català i hagués estat impossible, és a dir, és impossible, sobretot vivint a l'estranger, de guanyar-te la vida escrivint en català, aleshores hauria fet com en un conte de Julio Cortázar, que hi ha una senyora vella que es lloga a les nits amb persones que se'n van al teatre o se'n van a l'òpera, tenen gossos, i es lloga per cuidar els gossos o per vigilar els gossos. Doncs jo hauria fet igual. En comptes d'escriure amb un idioma que no és el meu, m'hauria llogat per cuidar gossos. Bueno, este programa tiene, entre otras particularidades que le distinguen de los demás no tan agradables, una en concreto, que es que la entrevista que hiciste está en catalán, subtitulada al castellano. ¿Por qué tomasteis esta decisión? Sí, como era sabido, y además como se demuestra en este fragmento de entrevista que hemos visto, la lengua para Mercè era un hecho fundamental, tan fundamental que la obligó a estar 40 años alejada de su tierra, a la que ella quería tanto. Incluso hay un momento de la entrevista que vemos después que ella se define como Cataluña, y esto lo basa en el hecho de que la lengua la lleva dentro de sí misma. Entonces el equipo de Esta es mi tierra, que hacíamos el programa, decidimos que para una mujer que está tan marcada por su lengua biográficamente, era importante que se expressara en su pròpia lengua, ahora que tenia l'oportunitat de hacerlo. Parla'ns dels teus orígens, de la teva família. Els meus orígens hauré de rumiar una mica. En fi, el meu pare era de Terrassa, terrassenc. La meva mare, valenciana, però per pura casualitat. Va néixer a Bunyol, perquè els seus pares van passar una temporada a Bunyol. Jo sóc filla de Barcelona, sóc filla exactament de Sant Gervasi i de Cassoles. I estan els meus orígens. I el meu avi era oriünd de Premià de Mar. Gent de Premià que encara, em sembla que encara existeix, convertida en torre, l'antiga masia de la Casa Gurgui, diguem. Com et vas formar literàriament? Literàriament com Déu va voler. Primerament, a casa, el meu pare és allò que se'n pot dir un lletraferit, comprens? I li agradava molt llegir en veu alta. I aleshores, a vegades es passava ben sopat, llegint comèdies, llegint teatre, llegint Verdaguer, comprens? Llegint, en fi, tots els poetes catalans importants, ho recitava, no llegia, recitava. I aleshores escoltava amb la meva mare i jo estàvem allà. I de vegades venia algun veí a escoltar-lo. I suposo que això em va anar, com a dir-ho, fent entrar en la literatura i en la poesia, en les coses boniques, en la manera de dir les coses d'una manera bonica. I quan devia tenir 9 o 10 anys, me'n recordo que van venir uns paletes a casa i ens raonaven a l'hora de dinar, estaven en el jardí i ens raonaven. Jo agafava un bloc i un llapis, però fent servir llegir, i anava tant com podia copiant el que deien, perquè volia escriure el que diguessin els paletes i explicar què veien els paletes. Així quan vas començar a escriure? Això, sí, però després això va passar, això va ser una fogarada, no de joventut, sinó d'infantesa.
I de veritat, quan vas començar a escriure? No sé, perquè, primerament, com a dir jo, per una mena de manera d'obrir-me una finestra, de sentir-me molt tancada, jo, al ser filla única i al casar-me molt jove, em sentia, que et diré jo, que no, estava desesperada, comprens? I aleshores, al començar a escriure, va ser per mi una fugida, perquè era l'única cosa que podia fer. No podia anar a la universitat, ja era gran, ja no podia fer res, etc. I si no tinc estudis és perquè a casa meva, econòmicament, era una família així molt feble, econòmicament no hi havia manera de pagar-me estudis. I em vaig haver de quedar a casa, allò filla única, a més allò de que ja es casarà, etc. No ha d'estudiar per res, no ha de saber res i ja està. El teu primer llibre, quan el publiques? Quan es va publicar el teu primer llibre? La primera cosa que es va publicar? Penso que la primera cosa que es va publicar seriosament va ser la Loma. Que va ser... I després havia escrit un parell o tres de novel·les, que les havia publicades una persona que tenia una acadèmia d'idiomes, etc., però eren monstruoses, és a dir, les renego completament, perquè no és que siguin dolentes, no, és que són monstruoses. La Loma, a quin any es publica? La Loma la vaig escriure, però la vaig tenir un parell d'anys tancada perquè em feia vergonya ensenyar-la. És allò, al donar-la a llegir, tenia la sensació que em descobria massa jo, comprens? La vaig escriure molt de pressa, perquè jo tenia la impressió que, és a dir, la convicció que una novel·la s'escrivia així a raig, escrivint, ja està. Em va sortir així per pura casualitat, però després sé el que es pateix escrivint una novel·la, comprens? No és allò de seure a la taula i que tot surti, que t'ho regalin. Després, quina altra cosa em passava? Després escrivia cada dia. Perquè jo volia ser escriptora, però pensava, si no escrius cada dia, el dia que no escrius ja no ets escriptora. Santa innocència. És una cosa que ara no la continues pensant. No. Ara passo mesos i mesos sense escriure allò que et deia ahir mirant els núvols, saps? Com era la Barcelona d'abans del 36? Era una Barcelona catalana, comprens? I era molt agradable, en fi. A més, abans de la Revolució, hi havia, la gent estava tota, els escriptors, pintors, la gent se sentia important, comprens? I se sentia en una ciutat important. A més, tota la gent que venia de filòsofs, d'escriptors, de pintors estrangers, no se n'anaven a Madrid, tothom passava per Barcelona, comprens? Era, diguem-ne, el centre intel·lectual i el centre, diguem-ne, progressista, on es feien coses, un lloc interessant. En fin, de todas maneras, el programa, aparte de esta entrevista, debía constar inicialmente de unas imágenes sobre las cuales serían unos textos escritos por la misma Rodoreda. Eran imágenes sobre los sitios en los cuales había vivido la Rodoreda. ¿Llegó a filmarse algo de este material? ¿Cómo Sí. está esto? Ella había escrito unos textos iniciales, que son los que después oiremos en el programa dichos por Silvia Moon, pero no servían. Cuando entramos en contacto ya con ella definitivamente para hacer el ¿Por programa... qué no servían? No servían porque eran muy literarios y porque ella los había hecho como una prueba. En realidad, Sí. no sé si ella era consciente si servían o no. Tampoco sé si era consciente de cómo debía de ser este programa. Ya. Posiblemente no. Sí. Entonces, cuando ya definitivamente se hizo el programa, o se empezó a hacer el programa, ella me dio una lista de sitios de Barcelona, París y Ginebra que para ella eran importantes y después hubiera tenido que escribir ese texto que ella no escribió. París y Ginebra, quizá no tanto, aunque de todas maneras recuerdo algunos cuentos de ella ambientados en París. Pero en todo caso, Barcelona es muy importante en sus novelas. Por ejemplo, Aloma tiene una arrancada en las Ramblas muy hermoso. Luego tiene La Pasa del Diamant y El Carrer de las Camelias, que sus títulos mismos son de lugares geográficos de Barcelona y que las novelas son novelas en las que el mundo barcelonés está allí viviendo todo el rato. De modo que creo que realmente que esta ciudad fue literariamente muy importante para ella. Si tengo que guiarme por sus declaraciones, no. Los hechos son estos. Este programa realmente está marcado por la diversidad desde el principio, ¿no? Cuando fuimos a ver por primera vez a Mercè a Romanyà y le empezamos a hablar de cómo debía de ser este programa, ella dijo,
es que yo no estoy ligada a ningún paisaje, cosa que nos sorprendió. Por ejemplo, le decíamos, bueno, puedes escribir sobre Romañá, y nos decía, no, pero hay algunos textos de Pla sobre lugares cercanos que quizá les podrían servir, porque empezó hablándonos de usted, ¿no? Después el trato cambió, como te he dicho. Total, que la forma en la que ella se expresó nos llevó a reconsiderar la posibilidad de no hacerlo el programa. De no hacer el programa. Sí. Después de tener esta primera entrevista con ella, los componentes del equipo estábamos bastante desconcertados y llegamos a pensar en la posibilidad de no hacerlo. Casi llegamos a la decisión de no hacerlo, puesto que ella negaba el estar ligada a ningún paisaje, ¿no? Ella decía, sí, Cataluña es la lengua, Cataluña soy yo, la llevo dentro de mí, pero yo no estoy ligada necesariamente a ningún sitio. Esto es muy curioso porque cuando fuimos a decirle que, puesto que nos ajustaba a las características del programa, su postura, quizá era mejor no hacerlo, ya nos recibió muy entusiasmada diciendo, veréis qué bien lo vamos a pasar, a ti te va a gustar mucho, vamos a ir a París, vamos a ir a Ginebra, te va a gustar mucho. Total, que íbamos a decirle que no lo hacíamos, pero fue imposible. Es curioso, fue Mercè Rodoreda quien decidió que se hiciera este programa que ha quedado en unos documentos, no sé si es un programa exactamente. En todo caso, lo que sí tenemos son unas imágenes de Barcelona, de París y Ginebra, y estas imágenes las vamos a ir intercalando a lo largo del programa, y lo que pondremos como fondo serán los textos iniciales, que a la larga no habrían servido, no se habrían utilizado, pero que a falta de otra cosa se van a utilizar. Sí, estos textos hemos considerado que eran en este momento más documento que nunca, y por eso los ponemos. Lo que ocurre es que no coinciden la mayoría de las veces con la imagen, puesto que no eran los textos definitivos. Yeah. La imagen, por una parte, es un documento, puesto que corresponde a una relación de lugares que ella me dio, y el texto es otro documento, pero no hubieran ido unidos de no darse las circunstancias tan especiales de este programa. Bueno, otra cosa que quizá vale la pena precisar, creo que sí, que se tiene que precisar, es que la voz que oiremos como fondo, recitando estos textos, es la de Sílvia Munt, y que si has escogido a Sílvia Munt es porque fue catapultada al cine por un personaje de la Rodoreda, que es la Colometa de la Plaça del Diamant. Sí, por su relación con ella. Mira, la relación emotiva de Sílvia con Mercè también me parece que era muy importante. Seguramente se dio una situación de comunicación parecida a la que te he dicho que se dio en el programa. Por ejemplo, cuando fui a Madrid para grabar los textos de Sílvia, me impresionó mucho porque le pasé el programa y Sílvia, cuando vio el entierro, se puso a llorar. Es que solamente son imágenes bastante impresionantes. Sí, y sobre todo para ella, que había tenido esta relación con Mercè. Recuerdo el paseo de Gracia de antes, sin coches, cuando, cansada de recorrer tiendas, subía a pie hasta San Gervasio mientras el día declinaba, cuando el Tibidabo se veía dorado de un costado y ensombrecido del otro. Recuerdo 2 campos de claveles, uno en la calle de Balmes pasada la plaza Núñez de Arce y el otro en pendiente en el paseo de la Bonanova, yendo hacia Sarriá. Recuerdo los jardines de tantas y tantas torres, los parques de mi infancia, el del Turo Park, tan cerca de mi casa, inmenso. Se llegaba a él por lo que es ahora la Vía Augusta, entonces partida por una zanja bordeada por donde se deslizaba el tren de Sarriá. Fueron recuerdos durante años. Los cines de Gracia, donde me habían fascinado los primeros caballos de los filmes de vaqueros y los inocentes filmes de aventuras. Los cines se llamaban Smart, Mundial, Viñas. Una vez me llevaron al Teatro Bosque a ver ópera. Daban Aida. Salí horrorizada. En el cine todo era verdad. Los caballos, los campos, las montañas. En el teatro todo era falso. Hay el recuerdo del camino estrecho por el que se llegaba a la estación del tren de Sarriá, que por un lado cerraba el parque del Marqués de Casa Brusi y por el otro el jardín cuidado y aristocrático de los señores Rius, con grandes palmeras, con grandes parterres cubiertos de flores, con la casa del jardinero y al lado la cochera con el coche negro y los caballos pardos y en un rincón un esplendor de camelias resguardadas del frío en invierno. Y luego el recuerdo impresionante de la primera vez que vi el mar. El temor a tanto azul, a tanta agua que se me acercaba murmurando cosas.
Pero más fuerte que todo, hay el recuerdo del enigma del Parque Güell, donde perdí una cosa y me riñeron mucho por haberla perdido. Y de tan azarada que estaba nunca supe qué fue lo que perdí. Un pañuelo, un guante, un anillo, un brazalete. Muchas veces cuando de pequeña este recuerdo me asaltaba, me entraba una gran pesadumbre. Mi madre me había reñido, mi padre me había mirado serio, mi abuelo estaba triste, no entendía nada. Eran altos, eran diferentes. Muchas veces soñé que estaba en el Parque Güell, cerca del dragón, cerca de tantos azulejos y de tantas columnas, con la ciudad en el fondo, llorando a moco tendido, sin poder llegar a recordar qué era lo que había perdido y que por mi culpa no podría volver a tener nunca más. Bueno, estos textos pueden ser profesionales, pero son magníficos. Son realmente unos textos muy, muy interesantes. Sí, su valor literario no se lo puede negar nadie. Sí. Lo que pasa es que evidentemente no se podían utilizar en este programa, puesto que la imagen, tú sabes el realismo de la imagen, y entonces habla de lugares que ya no existen, habla de la Barcelona... De una Barcelona que ya no es la Barcelona que es actualmente. Y supongo que esto dificultaba las imágenes. Bueno, esta Barcelona idealizada, esta Barcelona que ella recrea en el recuerdo, es la Barcelona que tuvo que abandonar cuando terminó la guerra y empezar el largo exilio. Per què vaig deixar Barcelona? Perquè era fatal que tothom se n'havia d'anar. És a dir, el que s'havia compromès una mica, encara que jo fos política, que no hagués militat a cap partit, el sol fet de col·laborar amb revistes, diguem-ne, comunistes i socialistes, i el fet importantíssim d'escriure en català, et marcava de seguida, comprens? I el sortir de Barcelona, amb molts, amb tanta gent com van sortir, tots vam creure que al cap de 3, 6, 7 mesos, quan hauria passat l'onada de violència, podríem tornar tranquil·lament. Després vam allargar-ho fins als 2 anys. Vam dir, ara d'aquí 2 anys ja podrem tornar. I després, de mica en mica, van passant els anys. Senties nostàlgia de Catalunya? És natural, sí. Procurava, com en diré jo, per exemple, jo tinc una tendència al romanticisme i al sentimentalisme i a la nostàlgia, però procuro ofegar-ho, perquè considero que són sentiments negatius, comprens? I aleshores, quan ve la nostàlgia, o quan venia la nostàlgia, l'escanyava tant com podia. I ho solucionava treballant, ocupant-me, comprens? Per què escrius, doncs? Perquè escric. Jo em penso que ja ho dic en el pròleg de Mirall Trencat. En principi escric perquè m'agrada escriure, és evident, perquè si no m'agradés escriure hauria fet una altra cosa, hauria pintat o hauria compost música. En fi, escric perquè m'agrada escriure. I després i això ja és més profund, per saber, per sentir que sóc, comprens? Per sentir-me. Per això escric. I sí, perquè m'agrada. Què més t'agrada fer? Què més m'agrada fer? Matar-me en un jardí, cuidant les plantes, tallant les roses velles, les hortènsies velles, regant 7 i 8 hores, canviant els aspersors de lloc. Per què vas situar la teva novel·la a la plaça del Diamant? La plaça del Diamant... Bé, això ho he explicat moltes vegades, potser és insistir, repetir-ho. És a dir, la veritat és que quan devia tenir, què diré jo, 13 o 14 anys, a una festa major de Gràcia, amb els meus pares vam anar a seguir carrers. I aleshores va passar que a mi no em deixaven ballar, perquè consideraven que una noia no ha de ballar, etc. Ha d'estar quieta a casa, allò filla única, comprens? I jo em fonia de ganes de ballar amb la música. I quan vam arribar a la plaça del Diamant hi havia l'embalat, que era una meravella. Jo, per mi, allò era el somni de la meva vida, veure un embalat. Comprens? I la música, com una capsa de música, tot allò. I vaig acabar al córrer carrers amb unes ganes de plorar que em mataven. I jo suposo que per culpa d'aquesta frustració, quan vaig començar a escriure a la plaça, vaig començar amb un ball a la plaça del Diamant. I a més perquè el nom de la plaça del Diamant és bonic. No le gustó que le hiciera la pregunta sobre la plaza. Ya se nota, tiene un momento de duda en todo esto. Sí, es que como se comportó de una manera tan espontánea en toda la entrevista. Él antes me había dicho, la pregunta sobre la plaza del Diamant no me la hagas porque me la han hecho siempre. Dije, bueno, pero quizá habrá espectadores, sobre todo tratándose de un programa de la primera cadena que cubre todo el Estado, amplio, pues sí, que no lo sabrán. Dice, bueno, tampoco es tan importante, ¿no? No sé si les interesa. En fin.
Los primeros años de exilio ella los vivió en París y París era una ciudad a la que volvió algunas veces. Lo que vamos a hacer ahora puede ser ver las imágenes sobre este París que filmaste y ver también el texto que no tenía que ir ahí, pero que ahí está y que lo lee Silvia Moon. En París, después de la guerra, no había calefacción en las casas. Yo vivía en la Chambrette de Bonne, que correspondía al piso que ocupaba con su familia la hermana de Nicolas d'Olbert y que ella provisionalmente me había cedido. El piso estaba en los bajos, la habitación en el sexto. En invierno la ventana se helaba y pendían estalactitas de hielo hasta el suelo. Esta habitación en la calle Cherche-Midi estaba muy cerca de Saint-Germain-des-Prés. Alguna mañana iba a tomar café en la Brasserie Lip, o en el La Flore, o en Les Deux Magots, donde me había codeado con la gente más representativa de la época. Recuerdo los malos ratos que había pasado cuando tomaba el metro y me perdía en el laberinto de las correspondencias. Una vez, en un pasadizo, acurrucado en el suelo, había un hombre sin piernas que tocaba el acordeón. Y gran parte de la mañana, fuera donde fuera que fuese, siempre volvía a salir en el pasadizo donde el hombre sin piernas tocaba el acordeón. En la plaza de la Croix-Rouge había una panadería. Cuando volvía del Museo del Louvre, que iba a visitar una vez cada semana, el día en que la entrada era gratuita, pasaba por delante de la panadería y me embobaba mirando unos pasteles cubiertos de caramelo. Pensaba, si algún día tengo bastante dinero, al volver del Louvre, me compraré un pastel de estos con el lomo brillante. Algunas tardes salía de la oficina de la Generalitat, en la calle de Washington, acompañada por Josep Carné y por el presidente Irla. Bajábamos por los Campos Elíseos, despacio, para que el paseo durara más. Recuerdo el Sena con sus puestos de libros viejos, donde iba muy a menudo, y donde vi por primera vez la máscara de la muchacha que se ahogó en el río. Uno de los rostros más bellos y más serenos, como si la muchacha que se había suicidado a los 18 años, hubiera visto mientras moría todos los cielos del mundo. Hay en mis recuerdos un 14 de julio, el primero después de la guerra, con las calles de París llenas de gente joven, cantando y bailando debajo de farolillos y de banderas pequeñas. Y luego, como si aún las viera reflejadas en el río, las bellísimas torres de Nuestra Señora de París. Después de París, de un modo ya más estabilizado, porque tanto ella como su compañero trabajaban en esta ciudad en un organismo internacional, Mercè Rodoreda estuvo residiendo durante bastantes años en Ginebra. Y creo que tú tienes una anécdota bastante divertida con respecto a esto, sí, a sus idas y venidas de Ginebra. Sí, ella iba con mucha frecuencia a Ginebra, ¿no? Incluso los últimos tiempos me dijo que había dejado la casa porque le costaba bastante dinero y que con este dinero se había hecho la casa de Romagná.
pero En que este y volvía... otro, supongo. y otro, pero bueno, seguramente. Pero que volvía con frecuencia a Ginebra porque iba al hotel, porque no tenía la casa, porque le gustaba ir al cine. Al cine. Esto, naturalmente, imagina mi perplejidad. Y me dijo, no, es que como yo tengo problemas de oído, voy a Ginebra, donde casi todas las películas las hacen subtituladas. Y yo le dije que me parecía en Barcelona también había cines Menos, quizá. donde las películas eran subtituladas, pero insisto mucho en que se sentía muy bien en Ginebra porque iba al cine y podía recibir el contenido del film con toda su integridad, cosa que no le ocurría con el teatro, claro. Ya, que no podía acudir con tanta frecuencia por este motivo. Sí, me dijo que una de las razones por las que no le gustaba el teatro era porque no lo oía. Yo creo que en general no le gustaba el teatro, simplemente por lo que alguna vez le oí comentar. Y por lo que escribe en el texto de Barcelona, que dice que frente al realismo del cine, cuando vio lo que era el teatro, le pareció espantoso. Un vuelo de gaviotas muy de postal sobre las aguas del lac Le Mans. Los vaporcitos blancos con las chimeneas rayadas de negro y amarillo que hacen la travesía del lago silbando alegremente cuando se acercan al puerto. Un parterre muy grande de tulipanes rojos. Son recuerdos banales, pero ya he sabido que los recuerdos banales son los más profundos. Los parques de Ginebra, el de las Eaux Vives, con su rosaleda, con su orgía de rosas, el de Montrepos, cerca de la perla del lago, con sus ardillas que cuando la nieve las cubre, bajan de los árboles y se te suben a la espalda para que les des avellanas. Hay un puente alto llamado de los suicidas. Cuando alguien, cansado de vivir, se echa abajo, ya llega muerto al agua. Debajo del puente se juntan dos ríos, el Arve y el Rhône, uno con las aguas transparentes, el otro con las aguas turbias, casi rojas, de tanto barro como arrastran. Recuerdo el viejo coche de Eugénie Chamard, que tardaba media hora en arrancar. El viejo Chamard, que venía a cenar a casa con unas cenas en las cuales siempre acababa hablando de su amigo Jurep Pla, que ya no salía de Llofriu. Recuerdo las cenas con música en las que los invitados eran Julio Cortázar y su mujer. Cortázar, que aún no era célebre, pero que solo vivía por y para la literatura y que solo aceptaba trabajar en organismos internacionales 2 o 3 meses al año. Ginebra es una ciudad de flores en primavera, de hojas en otoño. Hay flores por todas partes, en macetas por las calles, en las terrazas. Las hojas cubren el suelo de oro y de fuego. El viento las hace volar de un lado para otro. Los ginebrinos celebran 2 fiestas que no se olvidan. La de las promociones, cuando desfilan por las calles entre músicas los niños más pequeños al terminar el curso. Y la de agosto, con sus carrozas floridas, aplaudidas y saludadas con alegría por un público de gente reflexiva, consciente tanto los que desfilan como los que aplauden de lo importante que es ser ciudadano suizo. Gonzague de Reynolds, escritor, dice de la vieja Suiza: de día eres un pueblo inquieto, amenazado. De noche, cuando no hay hombres, solo almas, cuando los muertos inmortales te rodean, eres un gran pueblo entre la tierra y el cielo. Cuando de un modo definitivo la Rodoreda vino a instalarse a su tierra, no se instaló en el piso que tenía en Barcelona. Este piso, ¿tú lo recuerdas? Sí. Es un piso que, claro, estaba ubicado
en el barrio más o menos donde ella había vivido en su infancia, e incluso situado de tal manera que por detrás da jardines, de los pocos jardines que hay en Barcelona. Yo creo que ella de alguna manera quería volver a las raíces, pero el tiro le salió por la culata porque ahora no es el barrio que era antes, sino que es un lugar, es el meollo de la ciudad, está lleno de circulación, de casas altas, etcétera, etcétera. Y supongo que debido a esto y a muchas otras razones, lo que hizo ella fue, en vez de instalarse ahí, comprarse un terreno en Rumañá, donde tenía una amiga que también tenía una casa, y hacerse allí el lugar donde iba a residir los últimos años. En fin, y esta casa es la que se ve en las imágenes que tú has filmado. Sí, yo, como hemos comentado, rodé una parte de la entrevista en Rumañá porque quería que hubiera presencia de Rumañá en el programa, y otra parte la rodé en su casa. Lo que pasa es que... En esta casa, en este piso de Barcelona. Sí, la entrevista que está en primer plano está hecha en su casa. Lo que ocurre es que era un espacio muy reducido porque estaba haciendo obras ella. Estaba haciendo obras porque decía que quería dejar mucho mejor su casa, porque parece que el invierno en Romanyà es muy duro y tenía previsto pasar los inviernos en Barcelona. Per què vius a Romanyà? Perquè visc a Romanyà, per poder tenir jardí. Perquè tots els anys que vaig passar a París, que vaig viure, em penso 7 o 8 anys en una cambreta de Minyona, que corresponia a un pis dels Nicolau d'Olwer, de la germana del Nicolau d'Olwer, somiava en tenir un jardí. I és que la manera de tenir un jardí era fer-se una casa a la muntanya. Com és la teva activitat diària quan ets aquí? Depèn. És a dir, no tinc mai una, com diré jo, no planifico mai la meva feina. Passo temporades que no escric i passo temporades que escric molt, inclús a la nit. Aleshores em canso molt i haig d'estar una temporada sense escriure. Després també em passa que puc començar una novel·la amb un gran entusiasme i tot d'una em cau dels dits. Em canso, perdo el fil dels personatges i fins que no torna altra vegada a apassionar-me la novel·la, queda morta i no faig res. Miro els núvols. Ara sempre escrius aquí, a Romanyà, o escrius a Barcelona? Sí, a Barcelona no he pogut escriure mai ni una ratlla, perquè em vaig fer un despatxet que dona en el carrer Atenes i arran de finestra passen una quantitat de cotxes, que és com una processó, i és impossible treballar. En canvi, aquí hi ha la tranquil·litat, hi ha el silenci, en fi, puc concentrar-me, però a Barcelona és impossible. No he pogut escriure mai ni una ratlla. Per tant, és molt important per tu el lloc on treballes. És capital, és importantíssim. És importantíssim perquè, per exemple, el deixar Ginebra em va costar molt d'escriure, inclús aquí, perquè tenia el costum d'escriure d'una mena de claror, una mena de la taula posada d'una manera, el paisatge que veia, en fi, una colla de coses. Com a Colette, que deia que no podia escriure una ratlla si no escrivia damunt de paper blau. Una parte de los lugares que ella me indicó que rodará, me parece que sería interesante que la viéramos. Por ejemplo, en Ginebra ella me dijo dónde vivía y está rodada la casa. Son materiales que no los has incluido en los 3 bloques anteriores. No, los he dejado aparte porque estos sí que ya no podían coincidir de ninguna manera con el texto inicial. Sí. Pero sin embargo me parecen interesantes. Por ejemplo, veremos la casa donde ella vivía, que ya se ve esta tendencia que tenía a estar siempre rodeada de plantas. Sí. Por otra parte veremos el Victoria Hall, donde ella dice, ella me escribió exactamente el Victoria Hall, on anava sempre a sentir concerts, el Victoria Hall, donde siempre iba a escuchar conciertos. Y por otra parte los 3 cines a los que iba y que seguramente continuaba yendo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver el material que rodaste en Ginebra, bueno, el trozo que ha quedado sin posible comentario inicial de Ginebra. Este parque... Esta es su casa, donde ella vivía. Un edificio rodeado de espacios verdes. Sí. ¿El piso en que vivía, lo sabes? No me lo dijo ella. Pude enseñar el edificio, pero ella no me marcó en la lista. Sabes que vivía aquí, pero no sabes el piso cuál era. Espacios verdes aparte y aparte. Siempre. Esto es el Victoria Hall, ¿no? Sí. Sitio donde venía a escuchar música. Donde iba a escuchar los conciertos. Y esta, que es la calle más importante de Ginebra, es donde están situados los cines. Los cines. Sí. ¿Ella te dio una lista concreta de cines a los Sí, que sí, ella me marcó 3 cines que son los que veremos a continuación, ¿no?
era el Hollywood. La primera vez que hablé con ella ya me habló de películas. Hacía poco que había vuelto de Ginebra, precisamente, y había visto unas películas que todavía no se habían estrenado en el Estado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que me dijo que le había entusiasmado Fitzcarraldo. Fitzcarraldo. Sí. Y Missing también le había gustado. Missing. Pero eran películas que nosotros todavía no conocíamos, que acababan de triunfar en Cannes, y él había visto ya. Sí, en una ocasión ella me dijo también que en Barcelona iba mucho al cine y sobre todo a las sesiones de primera hora de la tarde, cuando estaba todo tranquilo y nadie la molestaba. Sí, ella me comentó que había ido a l'Arts, cine donde se hacen películas subtituladas, por cierto, a ver El manuscrito encontrado en Zaragoza, por ejemplo. Y te dijo además que era una película que la había influenciado a la hora de escribir Cuánta guerra, ¿no? Que la había inspirado, me dijo. No solo que la había influenciado, sino que, creo que lo dice en la entrevista, que es la película que me inspiró Cuánta guerra, y seguramente a este entusiasmo que tenía por la película se debe el que después de haberla visto un día fuera otro. Como tú dices, parece que iba a las primeras sesiones y llegaba muy puntual porque estaba esperando en la puerta que abrieran, y me contó que cuando llegó el portero le dijo: no señora, esta película ya no la hacemos, la quitamos ayer. Dice, pero no se preocupe porque no era una película interesante. Dice, no valía nada, no se veía ni Zaragoza. Es curioso, bueno, curioso no, esta película gustó a mucha gente. A mí no me había gustado nada, pero no me atrevía a decírselo. Bueno, a mí tampoco me entusiasmó, en fin. Hay gente interesante a la que realmente le gustaba, sí, entre ellos mira, la Rodoreda. Y fue lo que dio lugar a Cuánta guerra, ¿no? Guerra. Bueno, vamos a ver lo de sí, París. El material de París. Lo de París es interesante en cuanto a que si de Ginebra escribió muy literal y asépticamente los lugares... O sea, déjame situarnos porque yo como espectador soy bastante tonto y siempre pienso que los demás también necesitan muchas explicaciones. Estamos hablando otra vez de la lista que ella hizo de los lugares que quería que rodaras. Sí. Entonces, mientras que de Ginebra la lista es muy aséptica, en París pasa otra cosa. Sí, en París tiene un toque literario, sobre todo algunas de las descripciones, ¿no? Y vale la pena que lo leas. Sí, le leeré un par de cosas. Ella me dijo además, y esto me parece también importante, que París había sido una ciudad donde se había sentido muy mal, que le habían pasado cosas muy negativas y se había sentido muy mal. Y parece que tenía una relación de amor-odio con esta ciudad, ¿no? Por una parte la describe muy literariamente, por otra decía que prefería no volver. Bueno. Una de les coses que a mi m'impressionaven quan les leí, dice: recordo vagament i faria molt bonic que sortís que damunt la portalada central de Notre Dame de París hi ha més pagant que ha fet d'encàrrec que una de Mieva. Ho he somiat? La meva memòria per coses concretes és molt dolenta. A ver si podemos traducirlo, oye. Recuerdo vagamente, y sería bello, que saliera encima de la portada central de Notre Dame de París, que hay más paganos que por encargo una Danieva. Lo he soñado. Mi memoria para las cosas concretas es muy mala. Sí. Después nos dijo cosas bastante sorprendentes. Nos encargó que rodáramos un dinosaurio que cualquiera sabe que hubiera escrito. Un dinosaurio en un museo. Sí, en el Museo de Historia Natural. Historia Natural. Después lo podemos leer si acaso. Sí. Otro problema que tuvimos con esta cosa de su memoria de cosas concretas, aunque es posible que cuando ella vivia en París ocurriera, és que nos marcó els dits trencats a les mans de moltes reines i santes de França en els jardins de Luxemburg. Los dedos rotos de las manos de muchas reinas y santas de Francia en los jardines de Luxemburgo. Cuando llegamos allí casi ninguna santa ni reina tenía los dedos rotos. Pero algunas sí. Sí, encontramos tres. Yo le dije a mi ayudante, mira, no te lo digo en broma, tienes que recorrerte todo el parque y buscar las estatuas que tienen. Pero la mayoría estaban reparadas, claro, sí, porque sí, estaban el París restauradas. de ella supongo que era París no coincidía con la de realidad, otra época también. Sí, no coincidía con el... Después escribió, también parece que era muy importante para ella, Saint-Germain-des-Prés. Ella escribió, son importants para mí les heures a la paret de l'església de Saint-Germain-des-Prés. Veamos, son importantes para mí las heures como las hiedras. Las ¿no? hiedras, sí. En la pared de la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Aquí están. Los has retratado mejor aquí. Sí, lo que pasa es que yo cuando veo la imagen y veo el texto siempre me siento en una inferioridad de condiciones tremenda. Ya. De todas maneras, pero falta saber qué es lo que a partir de ahí ella había escrito. Mira, aquí está la Danieva, sí. Que ella dice que paganos, realmente la serpiente tiene una forma de mujer tentadora. Sí.
A esta librería dice que iba con mucha frecuencia. Esto lo escribió más Este está en el Boulevard Saint-Michel. En el Boulevard Saint-Germain. En el Boulevard Saint-Germain. Dice que es uno de los lugares donde ella se paraba más. Esta es la misma librería. Sí. Este es uno de los cines a los que iba. Sí, es bastante conocido. Otro de los que me marcó ya no existía, ahora era un sex shop. También tiene gracia. Este es el Museo de Historia Natural, donde está el dinosaurio. Con el dinosaurio de Marras. Sí, esto escrivió un texto i decía en el Museu d'Història Natural em sembla recordar que hi ha un dinosauri, l'esquelet, esclar, sensacional. No sé si En el sensacional. Museo de Arte Natural me parece recordar que hay un dinosaurio, el esqueleto, por supuesto, sensacional. Sí. Bueno, no sé por qué le parecería sensacional, faltaría el texto que lo aclarase o que diese sentido a estas imágenes. Fem italien, pone aquí. I l'esquelet d'una dona, no recordo si era espanyola o andalusa, simplement esgarrifós. Realmente recordaba mal porque escribió el esqueleto de una mujer. Traduzcamos. El esqueleto de una mujer que no recuerdo si dice española o andaluza, simplemente esgarrifós, como lo diríamos. Espantoso, espeluznante. Pero no es ni española ni andaluza, es italiana. Es italiana. Sí. Esto es una pareja. Aquí tenemos a las estatuas. Sí. Las estatuas del Parque de Luxemburgo. Esta no tiene las dedos rotos, pero tiene la cara bastante... Aquí, dedos rotos. Sí. Las tres que encontramos están. Lo que pasa es que yo lo hice un poco más largo porque supuse que quizá este mundo de las estatuas era sugerente para ella. Sí. Aquí flores, claro, flores... Sí, ella escribió, ara és el temps que floreixen un esplendor de dàlies i lliris. Ahora es la época en que florece el esplendor de dalias y de lirios. En todo caso, las flores son una constante en el mundo de la Rodoreda. Nunca sobran hablando de ella. Hemos terminado de ver el bloque de imágenes de París y vamos ahora a ver el último bloque de entrevista que Mercè Vilaret le hizo a la Rodoreda. Vamos a verlo. Quin any vas tornar definitivament a Catalunya? Exactament no ho sé, però em penso que més o menys el 77 o el 78. Ara, de totes maneres, no va ser tornar definitivament, però jo ja feia anys que anava i venia de Ginebra, és a dir, passava temporades a Barcelona. Quina impressió et va fer Catalunya la primera vegada que el vas veure? Una gran pena. Una gran pena que em penso que es reflecteix una mica a la plaça del Diamant, quan explico allò que no hi havia res a les botigues, que als tramvies no hi havia vidres. Me'n recordo que hi havia, com se'n diu, saps aquestes teles que posen perquè no entrin els mosquits, això de metàl·liques, tela metàl·lica. I es veia misèria i es veia la gent trista. La gent, tota la gent que jo coneixia, la gent a les botigues, la gent amb qui tractaves, els meus amics, ja no cal dir-ho, en Riba, en Manent, en Pous i Pagès, tota aquesta gent estaven tan deprimits i decaiguts que feia plorar. De quina manera ha influït en la teva obra el fet d'haver tornat definitivament? Això no sé, penso que no deu tenir cap influència. O potser sí, ara m'hi fas pensar. Potser la Quanta Guerra potser no l'hauria escrita mai si no hagués viscut a Romanyà, perquè la Quanta Guerra passa tota... és exterior,
Passa per muntanyes, pels camps, és a dir, no passa cap interior de casa. I potser això és una influència del viure a Romanyà. Ara me'n fas adonar que no me n'havia adonat. L'exili, quina importància ha tingut dins de la teva obra? L'exili, no sé com et diré ara jo. Evidentment, l'exili és una cosa, el sentir-te sense país, perquè en realitat és com si estiguessis sense país, comprens? Però, per altra banda, jo crec que per un escriptor o per un artista, una vida difícil i èpoques dolentes, això és importantíssim per formar, per tenir una capacitat de com et diré ara jo, et converteix en més humà, comprens? L'adonar-te i el viure malament t'humanitza. I això crec que és important. Però el fet d'estar apartat de la teva llengua, de la teva cultura, del teu paisatge... No, perquè, com et diré ara jo, era impossible tornar a Espanya. Ara, la meva llengua, com que jo la duc amb mi, i en realitat jo soc Catalunya, encara que exageri, és com allò de la Cleòpatra, que l'Antoni li va dir, diu, ets Egipte, li va dir Egipte, doncs, en fi, soc una part de Catalunya, ja no diguem que soc Catalunya, aleshores el poder escriure en català, perquè no he escrit mai en castellà, no m'he produït mai, és a dir, jo considero que un escriptor s'ha de produir en la seva llengua, comprens? Aleshores, evidentment, hi havia l'enyorament i hi havia la pena de ser fora del país, però des del punt de vista d'escriure em penso que potser he escrit millor els anys de cultura francesa i de llegir francès, em penso que m'han fet molt de bé. Y esto es todo lo que tenemos. Tan solo para terminar, nos interesa mucho repetir, insistir, que esto no es un programa. Esto es tan solo un documento sobre un programa que en realidad no pudo llegar a ser.